Bueno, buenos días, gracias por venir. Mi nombre es Diego Pasadore, quiero agradecer también a los organizadores de la GIAP la posibilidad de compartir con ustedes esta charla. Bueno, vamos a hablar un poco de la urgencia de contar con una estrategia de banca digital sólida, que yo creo que un poco esto, lo de la solidez está representado con ese toro de la imagen, pero también es un toro que a veces no es tan fácil domar, ¿no? O sea, esa persona arriba del toro es el que lo quiere domar, porque a veces no son fáciles de mover los toros, y yo creo que ahí estamos representando un poco a que los bancos con su tradición tampoco son tan fáciles de mover, ¿sí? Y bueno, así que de esto es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es la realidad vinculada a la banca? La realidad vinculada a la banca es que los vínculos con los clientes bancarios se están transformando cada vez en más digitales, ¿sí? O sea, el smartphone es explosivo, ya casi no podemos pensar en trabajar de otra manera, todo el mundo en vivir de otra manera. Yo creo que hay gente que se pone muy ansiosa y capaz que pasa un día sin el celular, sin el móvil, y por otro lado, capaz que tienen dos características interesantes, ¿no? El mundo digital de los móviles. Uno es que son cómodos, son muy cómodos, porque lo tengo ahí nomás, no tengo que ir a ningún lado. Y además son seguros, ¿sí? Son mucho más seguros, es mucho más seguro moverme con mi móvil que ir a sacar un cajero que está además capaz que contra la calle y capaz que me puede llegar a pasar algo. Por otro lado, otra realidad que está pasando es que están apareciendo las fintech, ¿sí? O sea, esas empresas de tecnología que se han metido con los negocios financieros, y la verdad que el porcentaje de clientes que están confiando en la fintech es alto, ¿sí? O sea, se están haciendo mediciones y es alto en todas las regiones del mundo, también en Latinoamérica. ¿Y por qué es alto? Y bueno, porque estas fintech a veces están ofreciendo soluciones que tienen una experiencia de usuario superior, a veces son muy ágiles en irse adaptando, y por otro lado le pasan los ahorros a sus clientes, ¿sí? Que a veces a los bancos les cuesta más. Y una cosa que está pasando interesante es que por más que los bancos tengan una imagen, digamos, de solidez, la verdad, hoy los referrals, o sea, a ver, las recomendaciones que yo le recomiendo a otro, lo que estoy usando, la fintech le están ganando los bancos, ¿sí? O sea, el que le va bien con una solución de esta, se lo está recomendando a otro, más que yo le recomiende a mi banco porque me va bárbaro a otro. Otro problema que tienen los bancos, y esto yo creo que es muy generalizado, es que a veces tienen un enfoque táctico de corto plazo, que probablemente es fundamental, pero o sea, ellos se concentran mucho en medir y gestionar el retorno operativo de las sucursales, los productos y los clientes, y está bueno porque eso me permite capaz que, no sé, de tomar la decisión de, no sé, de lo que sea, de cambiar un producto, de sacar un producto, de poner otro, de cerrar una sucursal, de abrir otra en otro lado, atender mejor a algún cliente que tenga más retorno. Está muy bien, pero a veces no miran tanto el mediano o largo plazo, o sea, a veces están a ciegas con el retorno de las inversiones, ¿sí? O sea, ellos se meten en iniciativas nuevas, en proyectos nuevos, pero no están muy seguros de qué retorno tienen, y eso es una realidad. Ahora después vamos a ver capaz que por qué pasa eso. El desafío, acá hay un tema con los bancos, ¿no? O sea, si uno piensa en la música, en la fotografía de los móviles, a veces ignorar el cambio de paradigma le llevó a muchas empresas que parecían que eran indestructibles desaparecer. O sea, a veces hay que entender los cambios. Y la verdad que hay un cambio en los usuarios de los bancos, hay un cambio, es un hecho, y los bancos lo tienen que entender, digamos, yo creo que es fundamental y adaptarse a eso. Y si en realidad lo ignoro, que es lo que a veces me parece que está pasando con algunos bancos que hay en la región, están rezagados con el tema de banca digital, están para atrás. Y yo creo que pierden negocios porque la gente joven no quiere ir más a una sucursal. Si hoy, si yo tomo a un muchacho joven en una empresa y le digo, che, ¿qué banco querés que te pague el sueldo? Y eso, no sé, alguno que no tenga que ir nunca.
no quiero ir, no quiero saber nada con los bancos, no entiendo nada además. O sea que los millennials, los nuevos, no quieren saber nada. Y a veces, si yo no acompaño el tema de banca digital, a mi banco capaz que se mire como obsoleto. Y acá pasa una cosa más terrible. No sé si ustedes estuvieron en la última charla de ayer de un personaje público muy conocido que vino enojado. Y vino enojado porque tuvo que esperar en un banco, para hacer un trámite estuvo 1 hora y media. Y vino enojado y lo contó en la charla, digamos, ¿no? Y a mí me pasó, no hace mucho, que para hacer un trámite en un banco estuve 3 horas 20 minutos. No se pueden imaginar la alegría que tenía cuando salí del banco. Pero sigue pasando, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué estoy teniendo esta mala experiencia? Y yo les quiero comentar algo que una vez decían, ¿no? Que era analizando así las malas experiencias que uno tiene en la vida. Y una de ellas es ir al odontólogo, porque normalmente uno no pasa un buen momento yendo al odontólogo, a menos que vaya para hacerse un chequeo nada más. Pero o sea, si nos van a trabajar, la dentadura es desagradable. Bueno, a veces nuestro vínculo con el banco puede ser desagradable y tenemos que mejorar eso, ¿no? Esa experiencia hay que mejorarla. Entonces el desafío es tomar una decisión, ¿sí? Es internalizar esa realidad que hay y salirse del status quo. O sea, ¿están cambiando mis clientes? Bueno, tengo que hacer algo, tengo que tomar alguna decisión, algo tengo que hacer. Y mi propuesta es, cuando toma esas decisiones, ya trabajar con evidencia rigurosa, ¿sí? Empezar a trabajar con evidencia, con los datos reales, no con el olfato, y tener una visión más estratégica, salirme de ese día a día, de a ver qué, o esas cosas cortoplacistas, que es, a ver qué, esa competencia, por ejemplo, que hay de descuentos en comercios, ¿no? Yo tengo el no sé qué, si usás con esta tarjeta te doy el 25% tal lado. Está bárbaro, digamos, es una competencia capaz que interesante, puede llegar a salir beneficiario de los usuarios finales de los bancos, pero a veces hay que mirar un poco más allá, ¿no? O sea, ¿voy a estar preparado de acá a 5 años para la competencia que voy a tener? Y por otro lado, yo creo que se puede tener más valor de las iniciativas digitales, ¿sí? Las iniciativas digitales, y los bancos lo saben que se puede tener más valor. A veces el tema con estas iniciativas que se toman como tecnológicas y se lo dejan a la gente de tecnología y después le echan la culpa, digamos, porque eso está bueno, ¿no? O sea, siempre echarle la culpa a los tecnológicos es un mal que ocurre, digamos, y no está bien. Pero bueno, siguiendo con el desafío también es trabajar a conciencia con la proyección de beneficios, ¿sí? Es muy común que se infle lo que yo voy a ganar con mi iniciativa y entonces hay una especie de optimismo, pero es una ilusión porque capaz que no se van a lograr, ese gran negocio que se había propuesto no se va a lograr, pero así me lo aprueban, ¿sí? O sea, yo inflo el negocio, inflo la demanda de esta nueva iniciativa que tengo, de este nuevo producto, de este nuevo servicio, para que me lo aprueben. Otro tema a veces que hay es que no se detectan bien los costos asociados. ¿Por qué? Y bueno, porque yo capaz que hago un buen estudio de costos de mi proyecto, no me lo van a aprobar. Entonces lo mejor, y bueno, no, eso no los pongo. Y entonces, y bueno, no, después empezó el proyecto y hay que sacarlo, entonces probablemente no lo van a frenar, entonces mejor no digo mucho. Y otra propuesta es medir después. Uy, no, pero no hay tiempo, no tenemos tiempo para medir después, porque además, si tengo que rendir cuentas de lo que yo había proyectado, capaz que cae una cabeza, capaz que la mía. Y digamos, ese es un pensamiento que no es bueno, porque yo creo que sí medir nos va a permitir generar antecedentes. ¿Antecedentes para qué? Para aprender. Che, lo que estimé le erré de la realidad. Bueno, a ver, vamos a analizar. ¿Por qué le erraste? Y no, le erré porque, bueno, dejemos todo documentado, aprendamos. Che, capaz que no estábamos optimistas, no habría que ponerle un porcentaje de descuento, digamos, a ese optimismo que teníamos en los beneficios. En definitiva, digamos, la propuesta es profesionalizar, digamos, profesionalizar nuestras iniciativas con casos de negocio, pero que dan trabajo a veces, ¿no? Pero dan trabajo, pero capaz que el retorno del ROI me da negativo, el retorno me da negativo y no se aprueba. Fantástico, digamos, o sea, si ROI da negativo, no había que hacer ese proyecto capaz.
Sí, yo, digamos, no hace tanto ayudé a un banco con un proyecto de ROI negativo. Bueno, lo dimos vuelta y quedó positivo, digamos, pero lo interesante es, digamos, que ahí está el desafío, ¿no? Es contra la evidencia, contra la realidad, replantearse algo que capaz que era un mal negocio para el banco. Y bueno, vinculado a esta hoja de ruta digital, a este roadmap digital, yo creo que es importante mirar el mercado, no se puede ignorar el mercado. Y el mercado dice que tenemos que tener presencia en redes sociales, y cada vez más fuerte, ¿no? Yo diría que Facebook es el protagonista en este momento, o sea, todos los bancos, o muchos bancos de la región, y en primer mundo ni que hablar, o ya están en Facebook, o ya tienen proyectos en Facebook, o están analizando cómo entrar ahí, porque la gente está todo el día ahí adentro y no quiere ni salir, ¿no? Y además la gente está chateando mucho, entonces los bancos tienen esta tecnología nueva que se llama los chatbots, que son, con chat ya me responde un robot y ya lo hago todo tipo chat, porque en realidad yo vivo usando el chat. A veces las cosas importantes ya se hacen en chat, a mi gusto exagerado, pero es una realidad. Otra cosa importante es tener una buena experiencia omnicanal, ¿sí? O sea, que no tenga... tengo una cara en la web, otra cara en el móvil, otra cara en el canal del autoservicio. Yo creo que tenemos que tener siempre la misma cara. Y también analizar los customer journey, ¿no? O sea, analizar para dentro del banco mis puntos de contacto, a ver cómo son. O sea, mis puntos de contacto con el banco, ¿estoy dejando contento a mis clientes o en realidad son dolorosos, son experiencias dolorosas? Y a veces está bueno analizarlo y mirar dónde el banco está flaco. Hace unos años un banco, me acuerdo que me había llamado porque el alta de empresas estaba tardando demasiado. O sea, estaba tardando demasiado tiempo el alta de empresas y a ver si los podía ayudar. Y en realidad no era trivial descubrir cuál era el problema. O sea, a veces no son triviales los problemas, pero por lo menos hay que plantearse que tengo un problema, digamos, ¿no? O sea, en este caso había un problema de cómo remuneraban a la gente, al vendedor que traía a esos clientes, digamos. O sea, había que cambiar la forma de remunerarlo. También es importante el tema de las campañas digitales de alto impacto, ¿sí? O sea, hoy ya estamos mal acostumbrados de que los sitios que tenemos de internet son muy inteligentes. Entonces, en realidad, si yo estoy en Amazon, me va a hacer recomendaciones de cosas que me pueden llegar a interesar. O sea, que yo le oferte algo a alguien que no tiene nada que ver, es molesto, ¿no? O sea, porque estamos mal acostumbrados de que se nos ofrecen las cosas que nos interesan. Yo creo que los bancos tienen eso para ofrecerlo y lo más probable es que van a tener alto impacto si ocurre eso. Sí, las ventas geolocalizadas, ¿no? Ahora con el móvil en todo momento se sabe dónde estoy y digamos, puedo llegar a tener acuerdos de si estoy en cierto lugar, ya que me aparezca alguna oferta sin que yo la tenga que ver. Y también integrarse al ecosistema digital de la fintech. ¿Sí? Ya hay bancos que se están empezando a sumar, que yo creo que es una estrategia por lo menos inteligente, digamos, mientras se van adaptando. Y capaz que experimentar con el tema blockchain, que es una tecnología nueva, que tuvo algún tropiezo de seguridad no hace mucho, pero que todo el mundo se está metiendo en el tema blockchain y yo creo que por lo menos hay que empezar a probar o ver dónde sumarse porque se está metiendo todo el mundo en esto y me parece que uno no se puede quedar afuera. Pero la hoja de ruta digital no solamente tiene que mirar al mercado, sino también centrarse en entregar valor, ¿sí? Yo tengo que conocer a mis clientes, ¿sí? Tener una visión 360 grados. Yo sé mucho más de los clientes que antes porque ahora están en las redes y yo de las redes puedo saber muchas cosas. Es importante seguirlos de cerca, saber cómo están cambiando. Por ejemplo, hace poco vi un estudio que es paradigmático de este asunto, ¿no? ¿Se acuerdan el tema del drama que tuvo una empresa de automóviles porque había, entre comillas, simulado unos controles en Estados Unidos? Le hicieron un estudio de 100.000 tweets a ver cómo se sentían los usuarios contra la marca. Y es el tipo de cosas que hay que hacer, ¿no? O sea, saber siempre cómo se están sintiendo mis clientes. Y ya hay software uruguayo que hace eso. ¿Sí? O sea, ya hay software uruguayo que analiza tweets u otras redes sociales y me va diciendo cómo me voy sintiendo. Y también
a veces hay que analizar en qué etapa de mi vida estoy y qué tipo de cosas estoy precisando, cómo yo, banco, puedo ayudar a alguien a, bueno, lo que sea, no sé, a comprar una casa, a cambiar un auto, a lo que sea, digamos. Y hay bancos que se han enfocado en ese tema y les va muy bien. Pero también precisamos un fuerte compromiso y liderazgo digital hacia adentro del banco. ¿Sí? No es tan fácil mover el banco. A veces hay que romper silos por producto. A veces están muy compartimentados los bancos y eso hace que capaz que no den el mejor servicio a mis clientes. ¿Sí? A veces empieza un tema de ping-pong. ¿Sí? O sea, reclamo, tengo un problema en un lado y me pasan para otro. Ah, no, ese tema vaya para otro lado. Y yo acá en la sucursal no se lo puedo resolver porque eso está centralizado en las tarjetas de crédito. Y son complicados los ping-pong porque en definitiva doy un mal servicio y pasa y yo ahora ando en un ping-pong. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un problema con una tarjeta de crédito ando en un ping-pong que en realidad de un lado me mandan para el otro y el otro me mandan para el primero y yo les digo, no sé, solucionen mi problema. Me avisan cuando estoy esperando. Por otro lado, repensar sucursales. Yo creo que, o sea, las sucursales van a seguir existiendo, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Qué valora el cliente de la sucursal? Capaz que valora más un asesoramiento que estar haciendo cola atrás de un cajero, porque eso lo puedo hacer de mi móvil. O también están empezando a aparecer otras opciones, como puede llegar a ser otras redes que capaz que me dan algunos servicios parciales y no preciso una sucursal entera. También a veces acá empezamos a entrar en terreno más fangoso, ¿no? Reemplazar el lastre, o sea, hay sistemas que ya en realidad los tendría que cambiar y bueno, y no es tan fácil, ¿no? O sea, capaz que un core, o sea, está pasando a veces con bancos de que uno dice, este banco tiene 7.000 personas en informática y yo digo, y lo que pasa es que tenés un lastre, pero ¿por qué no lo cambiaste, no? Y capaz que se está hundiendo con ese monstruo que ya tiene muchos años. A veces hay que hacer esos esfuerzos de cambiar y se te va la vida y a veces los bancos no terminan de decidirse con ese tipo de cosas y pierden agilidad, ¿no? O digitalizar procesos, no es tan sencillo. Y bueno, la propuesta mía siempre es ir a una cultura del valor, ¿sí? Valorar la innovación en los experimentos. Esto es una cosa que los bancos son muy conservadores, experimentan poco los bancos, ¿sí? Experimentan poco y se están perdiendo de hacer negocios con eso. A veces, obviamente, con una innovación uno no sabe qué retorno va a tener, porque es nueva. Pero a veces hay cosas que se pueden experimentar con costo casi cero, como por ejemplo con la web, ¿sí? O sea, saco una cosa nueva y en la web capaz que podría llegar a mostrarlo en 4 formatos, es un experimento, mostrárselo en forma aleatoria en esos 4 formatos a distinta gente y ver con cuál tuve más retorno. Eso no lo hacen los bancos. No sé por qué, digamos, porque el costo es cero. Cero no, pero digamos, es tangencial, es mínimo. Y otra cosa que a veces pasa también es que las transformaciones digitales se las piensan como cosas de tecnología y son iniciativas de negocios. ¿Sí? Siempre es el negocio el que nos tiene que dirigir. Y a veces hay una trampa de que creen que con culminar un proyecto van a venir los beneficios y no es así, ¿no? O sea, con culminar este proyecto digital, no, todo el mundo lo va a querer. Bueno, yo qué sé, digamos, o sea, acordate que el valor del proyecto es que se empiece a usar, ¿no? O sea, que se da luego de la implantación. Y por otro lado, la propuesta es planificar esos beneficios, ese logro. ¿Cómo los logro? Monitorearlo, lo voy a lograr. Además hay que pensar en proyectos conexos, no es solamente mi proyecto tecnológico. Tengo que hacer muchas cosas alrededor de propaganda, proyectos de cambio, proyectos de capaz que tengo que pagar tengo que cambiar la forma de retribuir a la gente. Hay muchos, tengo que cambiar procesos, tengo que hacer gestión del cambio. Todas esas cosas a veces como que las dejamos un poquito de lado. Y yo lo que digo es que queda poco tiempo, ¿sí? O sea, para mi gusto queda poco tiempo, en el sentido de, digamos, que las fintech están ahí, están avanzando, cada vez se les cree más y tienen una oferta capaz que muy competitiva y que no tengan ese respaldo de un banco, capaz que está empezando a interesar menos. Entonces yo lo que digo es, hagamos esta estrategia, este roadmap digital, hagámoslo muy sólido, porque capaz que solamente tengo tiempo para hacer las transformaciones claves.
Entonces, en realidad, si posee una cultura de valor, una cultura de valor, cuando elija entre opciones para esta estrategia digital, yo les voy a poder comparar de forma más adecuada esas inversiones y decidir cuál tiene más retorno. Voy a poder tomar decisiones más informadas, o sea, voy a dejar de estar a ciegas y probablemente voy a concretar los beneficios esperados y con lo cual no voy a estar perdiendo valor en la empresa. Entonces, bueno, la propuesta es que yo creo que hay que actuar, que es difícil, son los difíciles los cambios, con lo cual es la estrategia que tiene que ser sólida para realmente hacer las iniciativas, hacer mi roadmap digital de mayor impacto que se pueda lograr. Bueno, muchas gracias.